Imaginemos un nuevo tipo de aula. Un espacio de aprendizaje en el que los fundamentos del aula tradicional, todos al mismo tiempo, en el mismo lugar, haciendo las mismas actividades, sean trascendidos. Donde los estudiantes de cualquier edad puedan sentirse y asumirse como responsables de su aprendizaje. ¿Qué retos pedagógicos y tecnológicos encierra una propuesta así? Participar en el proyecto del Aula del Futuro ha sido una experiencia muy interesante porque esta ha permitido un diálogo entre dos vertientes de investigación antaño separadas, como era la innovación tecnológica por un lado y la innovación pedagógica. El Aula del Futuro es un proyecto desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma de México a través de sus dependencias, el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. El Aula del Futuro es un proyecto en el que los integrantes nos fijamos una serie de retos. Cómo crear un espacio que a la vez que simulara un aula permitiera integrar estas tecnologías que íbamos a estar desarrollando y evaluar qué ocurría cuando los estudiantes y los profesores hacían usos de ella. La idea del Aula del Futuro es tener un recinto en el que podamos albergar todos los recursos tecnológicos que van a conformar el aula, además de tener un ambiente cálido para los estudiantes y profesores que van a hacer uso de ella. Tiene características muy especiales, consta de un área de observación que nos va a permitir visualizar todo lo que sucede alrededor dentro del aula. Y a su vez tenemos una serie de cámaras y micrófonos ubicados estratégicamente para este fin. Analizando y contrastando el uso y la introducción de cierta tecnología para ver los efectos que tiene sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente el aprendizaje colaborativo. Así surgen, por ejemplo, la idea de crear una superficie interactiva que permite el trabajo de diversos estudiantes. Lo que tenemos aquí es una superficie interactiva. Sobre esta superficie, ¿cómo ponemos un objeto? ¿Cómo cambiamos las propiedades o el lugar de este objeto? Simplemente moviéndolo. ¿Cómo quitamos un objeto? ¿Cómo lo borramos? Simplemente quitando. Aprender implica siempre una acción colaborativa entre quien pretende enseñar y quien está en el proceso de adquirir conocimiento. Esta acción colaborativa se potencia a través del uso de la tecnología, toda vez que nos permite incorporar imágenes, sonidos, objetos en tercera dimensión, manipularlos, de tal suerte que aquello que se enseña dentro del salón de clases se acerque cada día más a lo que el estudiante aprende en la vida cotidiana. Otra tecnología que nos pareció interesante explorar es la de la visualización estereoscópica, pues ofrece una serie de ventajas con respecto a una visualización plana, que es la que normalmente tenemos acceso. Las tecnologías de visualización estereoscópica nos permiten integrar modelos en 3 dimensiones en el espacio y manipularlos de manera que podemos resolver ideas sobre la ciencia y entender algunos de los modelos de la ciencia de una muchísimo mejor manera. Los sistemas estereoscópicos también nos permiten tener quizá en una clase, una teleconferencia y ver al profesor o al ponente en 3 dimensiones en un espacio dado. De la misma manera, tenemos un escritorio colaborativo que permite a varias personas que están trabajando juntas no solo tener un área privada de trabajo, sino tener un área en la cual puedan compartir sus documentos, y esto sin importar si están todos presentes en el aula o hay alguno de ellos o varios de ellos que se encuentran a distancia. El escritorio colaborativo aumentado es un proyecto que busca reunir a 4 miembros de un equipo para realizar trabajo colaborativo, en donde cada usuario puede escribir o realizar las tareas de manera independiente. Posterior a eso tienen una segunda área, que es el resto del escritorio, en donde pueden compartir documentos y discutir de manera colaborativa. Ese es el proyecto del Aula del Futuro, un aula interactiva, colaborativa, sin papel, pero también sin teclados ni ratones, y un aula sin fronteras, un espacio abierto a la educación.